para el día de hoy, pero pues esto es una evolución, como bien lo decía Paola, con respecto al modelo para medir el ROI en seguridad de la información, que es conocido como ROSI, ¿listo? Entonces, la dinámica de esta sesión nos va a permitir identificar básicamente cuál es ese modelo para medir ese ROSI que tenemos como tarea un poco compleja en las organizaciones, y también vamos a tener un ejercicio práctico al final a medida de que vamos desarrollando la presentación para que logremos identificar no solamente la teoría, sino que también podamos identificar la práctica de este modelo como tal. Entonces, sin más, les quiero contar básicamente que esto se da principalmente porque en las organizaciones se tienen algunas tecnologías de información y comunicaciones, las cuales necesitan unas inversiones, tienen unos rubros económicos los cuales se deben soportar. Hoy en día creo que lo que más se puede soportar es el tema de licenciamiento, porque es un tema estrictamente legal y de cumplimiento, pero hay proyectos que nosotros, los que trabajamos en TI en seguridad, sabemos que son difíciles de apalancar. Entonces, de ahí nace la idea de esta presentación, de tener una herramienta poderosa para poder medir ese retorno sobre la inversión en seguridad. No es un tema nuevo, ya lo vamos a ver. Esto hay Discúlpame ¿sí? que te interrumpa, me dicen por el chat que se escucha muy bajito. ¿Tienes alguna opción de mejorarla? Intenta. Ahí, de pronto, ¿escuchan mejor? Que me indiquen si se escucha mejor por ahí. Sí, se ¿Sí? escucha mejor. Te va a tocar colocártelo pegadito. Bueno, entonces voy a estar así mejor para que me escuchen más. Vale. Gracias. Entonces, nuevamente, no es un tema nuevo, ¿cierto? Vamos a ver ahora algunos modelos propuestos desde por allá en 2002, 2001, donde se venían trabajando todos los temas de seguridad de la información para medir este retorno sobre la inversión. Entonces, hoy en día tenemos términos como seguridad informática, seguridad de la información, ciberseguridad, ¿cierto? Entonces, no nos corresponde entrar a la particularización de cada uno de estos términos, pero podríamos pensar que hay inversiones de seguridad informática o de ciberseguridad que se deben sustentar ante un grupo directivo, ante unos stakeholders, así como otras inversiones de seguridad de la información, los cuales requieren un soporte un poco más que técnico, ¿listo? Ese soporte más que técnico es un soporte financiero, es hablarle a quien toma las decisiones económicas en la organización, al grupo financiero, a la junta directiva, hablarle en sus propios términos. No es lo mismo decirles: necesitamos un firewall de aplicación para el servicio que vamos a exponer el próximo mes, porque por ahí se pueden generar algunos tipos de ataques y todo lo demás. Estos términos a nivel financiero no van a ser muy bien vistos, ¿cierto? Lo que necesitamos es un término que ellos entiendan cuál es la inversión, cuál es el retorno sobre esa inversión, en cuánto tiempo vamos a obtener ese retorno. Y de esa manera es que podemos encontrar un mejor apalancamiento y un mayor apalancamiento, ¿cierto? Sobre esas inversiones. ¿Listo? Entonces, ya con estos términos, ya con herramientas financieras, vamos a poder obtener ese apalancamiento debido a que vamos a tener unos valores muy específicos, unos porcentajes. Vamos a saber que si invertimos $100,000 en 3 años lo recuperamos, si invertimos $40,000 en un año, vamos a saber que esa inversión que se va a realizar nos va a mitigar X riesgo que está ligado a X y Y amenaza. Entonces, en ese orden de ideas, lo que vamos a tener básicamente es un soporte más fuerte, del cual adolecemos mucho en infraestructura, del cual adolecemos mucho en seguridad, ya que nos volvemos muy técnicos a la hora de hablar de todo.
Nuevamente, hay una gran dificultad para conseguir presupuesto por parte de la dirección o la junta, desconocimiento, podría decir que incluso total, de la exposición del riesgo de las organizaciones. No conocemos un modelo para la medición y el cálculo de esas variables, ¿cierto? Entonces, a duras penas podríamos llegar y decir, es que eso cuesta tanto y el otro cuesta tanto, hacemos un cuadro comparativo, ¿cierto? Con 3 cotizaciones y le decimos a la junta de esas 3 que pues la más rentable casi siempre va a ser la más económica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que queremos es una aprobación. Aquí, con este modelo vamos a tener esa herramienta puntual para poderlo realizar de una manera efectiva. Y no tenemos la capacidad para calcular ese retorno sobre la inversión realizada en soluciones de seguridad informática y de la información. No lo sabemos, entonces vamos en este momento a presentar una de estas herramientas que nos va a permitir encontrar ese punto de equilibrio entre lo que realmente necesita la empresa, entre la solución o soluciones o servicios que se van a implementar y entre las variables necesarias para poder presentar estos proyectos. Ahora bien, las empresas maduras tienen un director, un CISO, que es ese ejecutivo de alto nivel responsable de alinear esas iniciativas de seguridad con los objetivos, programas corporativos, objetivos del negocio, garantizando que estos bienes tecnológicos y de la información estén adecuadamente protegidos. Esto en las organizaciones que tienen un CISO, ¿cierto? En muchas organizaciones no existe este rol, es el mismo el de TI, el que hace las funciones de CISO, el que hace las funciones de seguridad, de ciberseguridad, de seguridad de la información y todo lo demás. En ese orden de ideas, necesitamos es que ese CISO, si lo hay, o esa persona encargada de seguridad se posicione de una mejor manera, deje de estar del lado técnico, del lado táctico y pase a ser un componente principal en el lado estratégico. Eso es lo que necesitamos y con herramientas como estas las vamos a poder conseguir. Entonces, hay algo que es muy común, que es muy conocido y es que lo que no se puede medir, pues básicamente no se puede gestionar. ¿Listo? Entonces necesitamos métricas de seguridad. Necesitamos definir métricas efectivas para la gestión de actividades o proyectos. ¿Y qué es una métrica efectiva? Nosotros en muchas literaturas, incluida literatura la DISACA, encontramos que una buena métrica es SMART. ¿Listo? ¿Qué significa SMART? Es un acrónimo de métricas que son específicas, es decir, claras y concisas. La M es de medible, que sea cuantificable, que sea objetiva realmente, que sea alcanzable, es decir, una meta que sea realista, basada en unos valores específicos, una meta de negocio, en una certificación, en algo como eso, que sea relevante, ¿cierto? Que esté directamente relacionada con la actividad, ¿vale? Que sea oportuna, es decir, que esté basada en un marco de tiempo específico, en una métrica que vamos a medir de aquí a 5, 6, 8 años, no. Es básicamente una métrica que tenga un marco de tiempo específico y delimitado. ¿Listo? Así deben ser las métricas. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque cuando entremos a validar el modelo como tal, ¿cierto? Y sus partes, vamos a ver que nosotros en el afán de querer abarcar todo, vamos a querer empezar a crear unas métricas que no le van a aportar valor a la organización, que no le van a aportar valor al proceso o al programa de seguridad. Entonces, cuando definamos métricas, tenemos que tener presente que sean SMART, tal lo que les acabo de comentar. Pero vamos a hablar de este tipo de métricas. Pueden ser métricas de implementación de gobierno, de alineación estratégica o de entrega de valor, que de esas 3 métricas que tenemos,
podemos encontrar los KGI, que son los indicadores claves de metas, los KPIs, que son los indicadores claves de desempeño, o métricas de gestión de riesgo, que son los KRI, ¿cierto? Indicadores claves de gestión de riesgos, métrica de gestión de recursos, capacidad, disponibilidad, todo lo que conocemos en gestión de servicios, o métricas de desempeño, listo, atención de casos, resolución de incidentes y muchas otras métricas que básicamente son las que vamos a requerir para que nuestro sistema, para que nuestro programa de seguridad esté alineado y que tenga una consistencia en el tiempo. Si ustedes de pronto quieren ahondar un poco más en este tema que considero que es fundamental cuando queremos pasar de una gestión muy técnica de seguridad a una gestión más estratégica. Pueden consultar ISO 27004, que habla todo lo relacionado con métricas. COVID también nos habla de métricas. Por lo menos tenemos que el Centro para la Seguridad de Internet del CIS tiene un documento que son métricas de seguridad. También la NIST ha publicado métricas, publicación especial 855 de la NIST, listo, habla de las guías de medición del desempeño para la seguridad de la información, pero debemos tener algo presente, listo. Hay algo que se conocen como las vanity metrics o las métricas vanidosas y no debemos caer en ese error. Son esas métricas que ponen, sí, bonito, un dashboard, un cuadro un cuadro integral, lo ponen muy bonito, pero realmente no le aportan nada a la gestión. Y cuando empezamos a llenarnos de este tipo de métricas, lo que hacemos es torpedear la efectiva gestión del sistema. Y cuando queremos medir después nuestro sistema o programa de seguridad, cuando queremos darle valores, cuando queremos poner proyectos y calcular su rentabilidad, es que vamos a ver como esos tropiezos en el camino. Entonces, nuevamente, utilicemos métricas basadas en esto, leamos un poco más acerca de esto, que es un tema espectacular también, que con una buena gestión sobre estas métricas, nuestros programas de seguridad, nuestros proyectos y todo lo demás van a tener un repunte bastante interesante en las organizaciones. Por otra parte, ya entrando en materia, con respecto a los que nos congregan esta sesión, hablando acerca del ROSI, que es Return on Security Investment, que son sus siglas, no podemos dejar pasar por alto el ROI, ¿cierto? Que es, por decirlo así, la razón financiera que nos apalanca todo este modelo, ¿listo? Entonces, ¿qué es el ROI? El ROI es una medida de rendimiento y eficiencia operativa que cuando se calcula de su manera más básica, pues, o más sencilla, se hace dividiendo la utilidad neta entre la inversión total en X cantidad de tiempo. Ese es el ROI que veíamos en matemática financiera, en la universidad y todo lo demás. ¿Qué es el ROSI? Basado en ese ROI, es un estimado de retorno de la inversión en seguridad. Pero aquí lo que hacemos es basarnos en cuánto se ahorrará o cuánto ahorrará la organización reduciendo las pérdidas, ¿cierto? Dividido por la inversión. Es muy parecido al ROI, claro que sí es la base, pero aquí tenemos un tema de pérdidas, ¿vale? Aquí lo que tenemos es cómo calcular esas pérdidas. Y si empezamos a adelantarnos un poco, básicamente las pérdidas se dan en función de la materialización de algunos riesgos que tengamos o no identificados. Si se llegasen a materializar, pues va a haber una afectación. En este caso, la afectación que vamos a evaluar principalmente es la afectación monetaria, aunque en últimas, las demás afectaciones ambiental, legal, reputacional, operacional, repercuten en una afectación económica. Todo llega al factor económico. ¿Listo? Entonces, Rosy, básicamente, nos va a permitir, nos va a determinar, nos va a ayudar a saber si una inversión en seguridad es rentable. Ah, bueno, vamos a comprar un firewall, vamos a comprar X antivirus, X solución.
eso es rentable, pues garanticemos que el efecto de la mitigación de ese riesgo o riesgos para los cuales estamos comprando esa solución, pues es mayor que los costos estimados, ¿listo? No es que de pronto la materialización de un riesgo nos cuesta X y una solución nos cuesta 2X. En ese orden de ideas, pues no deberíamos hacer esa inversión, pero son esos cálculos que aunque no lo creamos, hay organizaciones que los realizan, que incurren en ellos. Uno conoce organizaciones que tienen DLP. Bien, Data Loss Prevention, Data Leak Prevention, ¿listo? Pero han invertido X cantidad de dinero y no han tenido la asesoría, la consultoría previa, no han explotado realmente eso. La única vez que lo pusieron a funcionar, bloquearon el correo corporativo y desde la Junta y Presidencia enviaron un correo para que deshabilitaran eso y lo dejan ahí, callado, callado, que se venza la licencia, 3, 4 años y no se utiliza. ¿Por qué? Pasa, créanme que eso pasa, hasta en las mejores familias, sucede porque no hay una evaluación efectiva de ese riesgo, de esa rentabilidad de esa solución. El ROSI lo que nos va a ayudar, lo que va a hacer es que encontremos, si encontremos esos puntos claves y esas decisiones para poder hacer inversión. Entonces, ¿por qué les voy a contar un poquito de los estudios del ROSI? ¿Cierto? Porque miren que es un tema que de pronto aquí, donde me encuentro yo en Colombia, es muy poco explorado. Creería uno que es algo muy nuevo, pero no es así, o que es algo que no está muy bien estudiado y no es así. Para los que estamos también en el sector de la academia, el soporte teórico es fundamental, es fundamental. Entonces les voy a exponer algunas teorías sobre las cuales se basó este estudio y esta presentación que, si bien es cierta, tiene un toque de académico, pero que al final ya lo estamos implementando en nuestra organización para los clientes, permite identificar que desde el 2002, es esta que tenemos ahí de Gordon Loeb, se ha presentado modelos específicos en seguridad para medir esa inversión en las organizaciones a nivel avanzado. Hay otro que es una teoría de Sonnerrich, que es la correlación de varias variables que actúan en el cálculo de retorno sobre la inversión en seguridad. Esa teoría es la sobre la cual ahora les voy a explicar el cálculo de Rossi propuesto. Hay otras que es Galois y Gauss, Hausken. Esto, uno empieza a ahondar en esta teoría y se da cuenta que sí, dos de estas, de pronto estos dos, son fórmulas sencillas, fáciles de aplicar, como lo que vamos a ver. De aquí para acá vienen modelos matemáticos supremamente fuertes, pero ahora bien, ¿por qué no los conocemos? Porque este tipo de estudios, este tipo de aplicación requiere un nivel de madurez bastante interesante. ¿Listo? Bastante interesante. Entonces, si las organizaciones no tienen el nivel de madurez requerido, todo lo que vamos a ver, todas estas teorías, sería un exabrupto pensando efectivamente en la aplicación correcta de un retorno sobre la inversión en seguridad de la información. ¿Listo? Entonces, si las empresas no tienen riesgos, no tienen área de seguridad, no tienen ese tipo de cosas, todo lo que les acabo de contar se vuelve muchísimo, muy complejo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la metodología que yo propuse en este caso? Análisis de situación actual, nada diferente, escoger un enfoque de riesgos de seguridad y aplicar la herramienta para calcular el ROSI. ¿Listo? Entonces, de pronto podríamos decir que el análisis de la situación y el enfoque de seguridad de riesgo es algo que nosotros ya conocemos, que en organizaciones medianamente maduras ya se está implementando, pero la herramienta es lo nuevo en este caso. ¿Qué es enfoque de seguridad de riesgos? Cuando tengan la oportunidad, y los invito a que realicen el Cybersecurity Fundamentals de ISACA, ahí vemos efectivamente que
todo este tema de riesgos desde seguridad, seguridad de la información. Se nos mencionan varias cosas, por lo menos que hay un enfoque de riesgos ad hoc, sin una lógica particular o criterio, basado en cumplimientos, basado en estándares, o dependiendo del cumplimiento de los reglamentos o normas, o basado en riesgos, una identificación de riesgos únicos en la organización. Créanme, en Colombia, en la región suroccidente, que yo considero que estamos aún muy atrasados comparados con el eje cafetero, el centro del país, o incluso norte o nororiente, muchas de las organizaciones tienen un enfoque de riesgos ad hoc, es decir, tienen un enfoque de riesgos sin saber que tienen un enfoque de riesgo, es decir, va llegando un riesgo y van haciendo acciones, actividades para mitigarlo. Sale un servicio, pues venga, ¿qué hacemos con este servicio? O sale una nueva aplicación, un proyecto, algo, miremos qué hacemos. Se le toma una medición básica de riesgos y después de ahí, nada, se deja olvidado. Hace 5 años, de 5 años para acá y de 2 años para acá, el enfoque basado en cumplimientos o cumplimientos ha tomado fuerza. Ley 1581-2012 nos obliga a muchas cosas. Circular externa 007, superfinanciera. Circular externa 005, superfinanciera. Hay unos temas específicos de protección de datos, seguridad de la información y de cybersecurity. Entonces, sí o sí, hay que adelantar un enfoque de riesgo, ¿pero qué? Pero basado en cumplimientos. ¿Listos? ¿Cuál es el deber ser? ¿Y qué es lo que queremos para las organizaciones? Que exista un enfoque basado en riesgos, una identificación de riesgos únicos para la organización. Que nos sentemos con todo un proceso y le identifiquemos los riesgos, que nos sentemos con los stakeholders, les identifiquemos los riesgos, que nos sentemos con un proveedor, riesgos, que nos sentemos y hagamos una valoración a conciencia y efectiva de esos riesgos únicos de la organización. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cierto? Sabemos los que hemos trabajado en todo el tema de identificación de riesgos o evaluación de riesgos, que el primer paso es la identificación de activos, ¿cierto? Y aquí, para el caso particular del ROCI, vamos a generar una valoración cuantitativa del activo. Nosotros por allá hacemos una valoración enfocada en confidencialidad, disponibilidad o integridad, ¿cierto? En ese orden de ideas, acá ya nos vamos a alejar un poco de esa valoración que casi siempre es medio, alto, bajo, pero basado en la tríada de la seguridad, y nos vamos a ir un poco a esa valoración cuantitativa, relativa aproximada, pero en términos financieros. Es decir, se debe establecer o se deben establecer valores de una forma financiera común. Es decir, si vamos a coger valores para todos los activos que consideremos necesarios, pues definámosle de forma financiera común, no sé, en peso colombiano, en dólar, o definamos la manera en que lo vamos a realizar. En hardware muchas veces es fácil definir ese costo y aquí es donde empiezan a haber unos inconvenientes muy específicos, porque es difícil darle valor financiero a los activos de información. Entonces, de pronto, un hardware, no, pues el servidor, ¿cuánto me costó? 7,000, 8,000 dólares, 10,000, 15,000. Ese es el valor. Pero muchas veces cuando nos vamos a software o información, ya es más complejo. Entonces, ahí nos toca entrar a valorar ese software. Venga, ¿cuánto me cuesta la data que hay allá? ¿O cuánto me cuesta recuperar esa data? O venga, el software completo, el servicio como tal, ¿cuánto me genera en ganancias? O venga, si yo pierdo esta data, ¿en cuánto podría incurrir por multas? Entonces miren que aquí se necesita lo que les he contado, un poco de madurez en el sistema de seguridad o ciberseguridad, y se necesita un juicio de experto bastante interesante. Alguien que tenga la capacidad y la experiencia para
saber cuánto cuesta recrear una base de datos de nuevo, cuántas son las ganancias que me genera eso, cuáles son las sanciones a las cuales estoy expuesto. ¿Listo? También hay más estrategias de valoración. ¿Listo? Una estrategia puede ser generar escenarios de pérdidas y esa es la primera parte que vamos a poner acá y es la realización de matrices, ¿cierto? Pero matrices de escenario de pérdida. Aquí es algo muy similar, por lo menos cuando tú te estás preparando para el CISM, que tuvimos la oportunidad de realizarlo hace poco, se genera algo de escenarios de riesgo. Así también se puede generar algo muy similar de escenarios de pérdida, que básicamente es generar un escenario, decir el tipo de datos, el tamaño de pérdida y cuánto puedo perder según el conocimiento que tengo sobre ese escenario. Ejemplo, ciberdelincuentes roban información y chantajean a la empresa públicamente. ¿Qué hay? Datos de clientes, de 1000 a 10.000 datos, ¿cierto? Entonces, aquí, según el conocimiento de la organización, empezamos a generar ese escenario. Decimos que por pérdida de reputación podemos perder esto, por demandas aquello, por multas tanto, por pérdida de mercados tanto y por la pérdida por año esperada es tanto. Esto es muy, muy, muy importante que lo tengamos, pero algo es cierto. ¿Quién nos garantiza que efectivamente eso sea así? Complicada esa parte. Aquí lo más interesante no son estos valores que usted ponga, porque pueden variar muy fácilmente, sino que la precisión de esa valoración de estos valores, de estos datos, no es tan crítica como tener un método para priorizar los esfuerzos. Es decir, más importante que decir que aquí me va a perder tanto, aquí va a perder tanto, es qué método voy a utilizar para priorizar y evitar que ciberdelincuentes roben la información. ¿Qué métodos voy a utilizar, cierto? Para priorizar que los empleados no roben esa información, ¿cierto? Entonces, simplemente teniendo claro estos escenarios, teniendo claro cómo realizarlo, pues vamos a tener unos escenarios de pérdida bastante interesantes. Importante, para que pasemos de una vez a ver el modelo como tal. Importante. Las evaluaciones cuantitativas, donde damos unos valores muy precisos o relativos, ¿sí? Son más precisas, pero son complejas, ¿listo? Porque tenemos que analizar muchos efectos reales, es decir, ¿cómo valoramos un ciberataque? Entonces hay que entrar a validar el aplicativo, los controles y todo lo demás, ¿listo? También lo que podemos hacer es una cuantificación de esas decisiones basados en el conocimiento del negocio, que es algo muy similar a lo que les acabo de contar, que yo por lo menos sé que la organización tiene unas fallas en su servicio expuesto por X y Y, Z, y llevamos 3 años pidiéndole a la Junta un WAF y no nos lo han dado y seguimos trabajando de una manera muy precaria. Entonces, yo cuantifico eso basado en el conocimiento del negocio o también basado en directrices de la alta dirección, ¿cierto? Perspectivas históricas, metas del negocio, factores ambientales. ¿Listo? Así es que yo voy a cuantificar y voy a valorar los activos. Entonces, en este momento creo que muchos de nosotros estamos diciendo, venga, pero es que, ejemplo, yo tengo un activo que se llama directorio activo, ¿cierto? ¿Cómo lo cuantifico? ¿Qué pasa si no tengo el directorio activo? Pues, no sé, dejo no, mis usuarios no pueden ingresar al sistema. Si no pueden ingresar al sistema, no pueden ingresar al correo. Si no pueden ingresar al correo, tampoco pueden generar relaciones comerciales. No pueden entrar al calendario, no se pueden comunicar. Entonces, en ese orden de ideas, aquí es donde esa cuantificación va a ser parte fundamental de la estructura del ROSI que vamos a definir. ¿Listo? Aquí, como ya se los había dicho, el método más sencillo para cuantificar este tipo de cosas es el valor monetario del precio de compra. Es decir, cuánto me cuesta eso
ese servidor, cuánto me cuesta esta licencia, cuánto me cuesta esto. Pero hay activos que generan ingresos de manera directa o indirecta. Entonces, en ese caso ya podemos empezar a utilizar otro tipo de razones financieras como valor presente neto, o también podemos apreciarlos según lo que nos dé, por lo menos según el ingreso que nos dé. Por lo menos un servidor de comercio electrónico entre hardware y software puede valer $50,000, pero genera millones en ganancias. Entonces, ¿cómo lo apreciamos? ¿En $50,000 o cuantificamos esos millones en ganancias? Ahí es donde entra el juicio de experto. Y activos intangibles, eso lo sabemos siempre, son difíciles de cuantificar. Que la pérdida reputacional, ¿cuánto pierdo? No, pues, no sé, que me salga una noticia en el tiempo de primera página que he sido atacado. Pues, ¿cómo cuantifico eso? Son muy difíciles de cuantificar, pero podemos arrancar con los activos que efectivamente tienen una cuantificación más sencilla. Y aquí ya viene una parte inicial. Esto es una propuesta que nos trae ISACA, ¿cierto? En el CISEME podemos encontrar que hay algo que se llama expectativa de pérdidas anuales, una manera financiera para ver cuánto puedo perder, ¿cierto? Debido a la exposición de un activo. Entonces es una fórmula matemática extremadamente sencilla, ¿listo? ALE, que es la expectativa de pérdida anual, es la multiplicación de la expectativa de pérdida única por la tasa de ocurrencia anual. Esto lo podemos encontrar en documentación del CISEME, ¿cierto? Y lo que nos va a permitir al final, aquí es un valor económico. Me va a decir, venga, es que usted, debido a X riesgo, puede perder, no sé, $36,000. Entonces ya eso es una herramienta interesante que nos va a servir también después para poder tener ese cálculo del ROSI que vamos a ver. Aquí lo primero que vamos a hacer es encontrar un valor. Entonces tenemos que las variables son expectativa de pérdida anual, expectativa de pérdida única, tasa de ocurrencia anual, valor del activo y factor de exposición. Todo lo que hablamos anteriormente es para poder que esta variable, valor del activo, esté acorde con las necesidades del modelo. ¿Listo? Y ya las demás vamos a ver cómo es que las vamos a medir. Por lo menos vamos a hacer el ejercicio práctico de esta primera parte. Entonces, por ejemplo, el paso 1 es identificación y valoración de los activos. Aquí tenemos un servicio, un aplicativo de e-commerce y el activo es, no sé, SaaS de e-commerce. No le puse el nombre, puse una generalidad, ¿cierto? Con todo lo que ya les acabé de contar anteriormente, usted puede decir que el activo vale $50,000 precio en libros o que $50,000 es lo que le genera en ingresos anualmente. No sé, usted como director, como responsable de seguridad, es quien se encarga de esa valoración, de esa apreciación de ese activo. ¿Listo? Es la primera parte, que sí, hay que tener tema de juicio de experto y todo lo demás, pero es ese primer paso. Por eso dediqué, creo que hay un micrófono abierto, dediqué parte de la presentación en llegar allá. Los escenarios de pérdida. Podemos generar varios escenarios de pérdida. ¿Listo? Uno, y lo habíamos mencionado que uno puede ser este último que tenemos acá, que por lo menos si yo pierdo los datos, ejemplo, del SaaS de e-commerce, puedo acarrear una multa por $1 millón. Eso es un escenario de pérdida. O puedo decir, venga, es que ese SaaS de e-commerce me genera ventas por 50 cada hora, es decir, que al día vendo 600, estimo que al mes vendo 18,000 y que al año vendo 216,000.
es un escenario, ¿cierto? Entonces puedo tener un escenario basado en qué pasa si pierdo la data y me multan o qué pasa si no está disponible y cuánto dinero llego a perder, ¿vale? Entonces ahí es donde empezamos a hacer esas valoraciones. También ya tenemos el activo, el escenario y hacemos la identificación de esa amenaza, ¿vale? Entonces, ¿cuáles podrían ser amenazas? Falla eléctrica, cada cuánto pasa, robo y chantaje, cada cuánto pasa. El aro es la tasa de ocurrencia anual, se define tal y como usted define la probabilidad de ocurrencia de sus riesgos, la misma metodología que ya conocemos, 31.000, ISO 31.000, ISO 27005, Mayer, Octave, lo que usted quiera para identificar eso. Entonces aquí, basado en esos históricos o basados en esa documentación del sector y todo lo demás, generamos eso. Entonces, si lo medimos a 3 años y pasa 2 veces cada 3 años, pues podríamos decir que estamos a un 60% de tasa de ocurrencia anual, ¿vale? O que si estamos igual viéndolo a 3 años, el tema de robo y chantaje que puede pasar una vez cada 3 años, pues ahí la valoración nos cambia. ¿Listo? Esto es un ejercicio que con la práctica se va perfeccionando. Aquí lo tenemos plano, ahora hacemos otro ejemplo en el Excel, como para ir moviendo variables, a ver qué sucede, cómo se comporta, qué es lo que necesitamos aplicar y demás. 3 pasos: identificación y valoración de activos, escenarios de pérdida, identificación de amenazas. Bien, vamos a identificar el factor de exposición. ¿Qué es el factor de exposición? ¿Listo? Este factor de exposición es el porcentaje de pérdida potencial para un activo si una amenaza se materializa. ¿Listo? Y nuevamente, este término, este valor es un elemento subjetivo, ¿cierto? Que es definido por quien realiza el cálculo, pero a pesar de la subjetividad, utiliza criterios consistentes para obtener resultados repetibles. Es decir, como en análisis de riesgo que nosotros realizamos en las organizaciones, ¿cierto? Uno sabe que si pasó 2 o 3 años, 2 o 3 veces al año nos cambia la probabilidad. Aquí sabemos también cuando algo nos pasa, bueno, si esto pasa, ¿cuánto puedo perder? Venga, si me cifran mi BD por un ransomware, ¿cuánto pierdo? ¿Tengo copias? ¿Pago? ¿No pago? ¿Listo? Entonces, esta identificación del factor de exposición, incluso me atrevería a decir, yo he hablado siempre del encargado de seguridad, pero siendo un poco más consecuentes con la realidad, esto es una definición de comité de seguridad, incluso una definición de comité de seguridad y comité directivo. Temas como estos para que tengamos unos valores bastante acertados. Y aquí, por último, ya tenemos el cálculo de la expectativa de pérdidas anuales o annual loss expectation. ¿Listo? Entonces, la formulita que nos decía que es el valor del activo por el factor de exposición por la tasa de ocurrencia anual. Ejemplo, si el valor del activo del SAS en el caso de valor de fierros, ¿cierto? El factor de exposición es 5%, ¿cierto? Porque hemos definido por acá hemos definido que hay un sistema WAF o que hay un sistema de redundancia, entonces es poco probable si yo tengo un sistema de redundancia y me falla la energía, pues el factor de exposición es muy bajo porque a lo sumo va a estar por fuera una hora, mucho menos, ¿cierto? Y si con la identificación que hicimos anteriormente decimos que esto nos puede pasar, este era el ejemplo de 2 veces en 3 años, un 60%, haciendo la multiplicación de esto nos dice que el SaaS de e-commerce con una amenaza de falla eléctrica es probable. La expectativa de pérdida anual es $1,500. Entonces, antes de llegar allá, a cualquier cosa, antes de llegar a cualquier cosa,
Tenemos, sí, una redundancia, pero la persona de seguridad está empecinada en que quiere una UPS de, no sé, de 20, 30, 40 cavidades, no sé cuál sería ahí la especificación. ¿Para qué? Para estar arriba en menos de 5 minutos, en menos de 6 minutos. Pero esa UPS nos cuesta entre adquisición y mantenimiento, no sé, póngale $12,000. Con este cálculo, ¿cierto? Así, a priori, sin llegar al ROSI todavía, podemos decir, venga, si es probable que yo pierda al año 1.500, ¿por qué va a meterle un control de 12,000, de 15,000? No tiene sentido, ¿cierto? Y créanme, hay organizaciones donde se hacen unas inversiones en áreas específicas que no se necesitan. Uno dice, venga, ¿y para qué esto? Pero se compró porque la persona que lo solicitó es muy amigo de la Junta o llegó con buenas palabras, es buen orador y todo lo demás. Por ejemplo, si hablamos de falla eléctrica, pero esta vez ya no con el valor de los fierros, sino con el valor de las ventas anuales y los mismos factores de exposición y tasas anuales de ocurrencia, pues podemos decir que esto es lo que vamos a perder al año. ¿Qué quiere decir que vamos a perder al año esto? Bueno, que como se genera un ingreso mayor, pues la expectativa de pérdida anual también es mayor. Y aquí es donde uno empieza a definir, entre estos serían 6,000, 7,000, 8,000 dólares. Los dos que le pegan, por decirlo así, a un tema de continuidad. Incluso con la UPS que hablamos, con el control que queremos, que vale 10, 12, sigue siendo un control que supera las expectativas, un control que supera en costo a la materialización de esas amenazas. ¿Listo? Pero por acá hay otro tema. Miren, el sistema solo tiene un WAF, es decir que el factor de exposición es al 40 y que nos puedan robar y chantajear pasa una vez cada 3 años. Con el cálculo que hicimos, esto nos da un 30% de tasa de ocurrencia anual. Pero si nos roban o nos chantajea, la apreciación o la valoración de ese activo ya no es las transacciones ni el valor de los fierros, sino que ya es la multa. En ese orden de ideas, ya si tenemos una multa de 1,000,000, la expectativa de pérdida anual son 120,000. Y si usted está atrás de un análisis de vulnerabilidades, de un ethical hacking, si usted está atrás de, no sé, de un análisis de desarrollo seguro, de un programa de análisis de código y la Junta, la alta dirección financiero no se lo ha aprobado, ejemplo, que eso cueste $30,000, $20,000, ya podemos llegar con otras palabras, ¿cierto? Ya podemos decir, vea, señores Junta, señores alta dirección, yo tengo bajo mi responsabilidad un SaaS de e-commerce, ¿cierto? Ese SaaS tiene unas integraciones, unas conexiones, pero nos pueden robar porque ya ha pasado y nos han chantajeado. Y el ente regulador, si se da cuenta de eso, nos puede multar hasta con 1,000,000. Eso quiere decir que al año podemos estar perdiendo 120,000. Pero la solución para evitar y mitigar y minimizar estos costos nos vale 30,000. Es decir, que luego que hagamos un cálculo de ROSI, ya podemos tener unas herramientas un poco diferentes para hablarle con propiedad a quien toma decisiones financieras, al dueño del letrero, como decimos acá, para hablarle con propiedad al encargado de riesgos. Ya podemos dejar en un acta que nosotros presentamos esto en caso de que se llegue a materializar esa amenaza, ese riesgo, pues tengamos el soporte de que venga, efectivamente yo ya lo había cuantificado, hice la tarea, hice la labor. Eso era lo que me estaban pidiendo desde Junta, desde alta dirección, y pues el costo-beneficio, en este caso sí era rentable, y por otras decisiones no se optó. Nos sirve también como protección al interior de la organización, como estrategia de negocio y como apalancamiento de proyectos. Si con datos como estos
no encontramos un apalancamiento mayor, es que no hay compromiso de la alta dirección. Sí, nos van a entrar a refutar, venga, ¿usted por qué dice esto? ¿Usted por qué dice lo otro? ¿Por qué la apreciación? Que nos refuten estos dos, que nos refuten algunos que nos digan es que yo no creo que la base de datos vale 30.000 o todo eso, esos datos se reconstruyen por menos. Ah, bueno, pero no nos van a poder refutar el costo de una sanción. Superintendencia de Industria y Comercio, ya sabemos que son 2.000 salarios mínimos legales vigentes en caso como tope en caso de una infracción en protección de datos personales. Es decir, ya tenemos una herramienta más, ya tenemos una fuente de información más para que nuestro modelo sea robusto, para atender de manera correcta esas preguntas de refutación o todas esas decisiones en contra de lo que tenemos de nuestro proyecto que estamos presentando. Miren acá, llevamos que 20 minutos hablando de un solo activo, que lo limitamos a 3 amenazas, incluso pueden ser más, y que en últimas las organizaciones en promedio tienen entre 50 activos de información y 120, incluso más. Cuando ingenieros hacen la especificación de esos activos de una manera detallada, pues nos vamos por encima. Entonces, aquí es donde vemos que es un trabajo de mucha dedicación, pero que en últimas nos va a dar unos resultados interesantes. El ALE total o la expectativa de pérdida anual es la suma de todos los ALEs. Entre más amenazas, pues vamos a poder decir que la expectativa de pérdida es la suma de cada una de esas expectativas, pero como se los estoy planteando y como lo estamos presentando, es más fácil. Porque no hay una solución o es muy difícil encontrar una solución que nos pegue directamente a disponibilidad y a todo el tema de integridad y confidencialidad. No hay, no sé, ¿qué será? Un análisis de vulnerabilidad con UPS atrás, tal vez, no sé, una cosa así, pero no lo hay. Lo mejor es discriminarlo, pero ahí tenemos la tabla y la explicación que estamos brindando. Vámonos con eso, lo que tenemos acá, miren, es solo una expectativa de pérdida. La expectativa de pérdida es financiera. El cálculo de retorno sobre la inversión o el cálculo de ROCI, retorno sobre la inversión en seguridad, son razones que nos deben dar de una manera porcentual. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un valor con el cual entrar. Solo les dije de las soluciones, pero no hemos llegado al detalle. Esta es como una primera parte que nos va a servir. Ahora sí viene la propuesta de cálculo de ROCI. Es bajo el modelo que presenta Soneric y adicionalmente yo le he agregado unas variables que se pueden utilizar, que se pueden quitar, que se pueden cambiar, que se pueden modificar según la necesidad de cada empresa. ¿Qué fue lo que realicé aquí en esta parte del modelo? Coger un modelo que ya existía y adicionarle unas variables que yo consideraba que eran necesarias de implementar o de aplicar según el conocimiento del cliente, según la experiencia que tenía con respecto a este tema. Entonces, esto que están viendo aquí es la fórmula del ROCI, ¿vale? Lo que vimos anteriormente es una fórmula de la expectativa de pérdida anual, un valor netamente en términos financieros. Aquí lo vamos a tener en términos porcentuales. Entonces, el ROCI es la exposición del riesgo anual por el porcentaje del riesgo mitigado menos costos de mitigación sobre mitigación. ¿Listo? Esto es como inversión menos utilidad sobre el tema de la utilidad por 100 para que nos den temas porcentuales. Este es el modelo que proponen y aquí es donde empezamos a hacer la desagregación de cada uno de esas variables. Entonces, ¿qué es exposición al riesgo anual?
Ahí hacemos una desagregación de esa variable y decimos que son costos de impacto por tasa de ocurrencia anual. Miren que si lo vemos así, es el ALE, lo que acabamos de calcular anteriormente. Pero ahora lo vamos a aplicar sobre el ROSI como tal. Porcentaje del riesgo mitigado es el porcentaje que la solución mitiga, ¿listo? De ese riesgo. Esto es una de las variables más subjetivas. Aquí yo planteo una opción para poder calcular eso, pero vamos a ver ahora que pasemos al Excel, que si bien es cierto, es subjetiva, tenemos que agregarle ese valor subjetivo con mucha objetividad, basado en nuestro juicio de experto. Y los costos de mitigación, bueno, ¿cuánto me cuesta mitigar en caso de que me materialice ese riesgo? Pues el valor de la solución, pero no solamente es el valor de la solución, es esa solución puede que me genere unos tiempos muertos, no sé, doble logueo, 3 minutos más iniciando sesión, cifrado, descifrado, y el gasto operacional. Gasto operacional básicamente es cuánto me cuesta mantener operativa esa solución, mantenimiento, renovaciones de licencia, horas ingenieros, no sé, todo lo que ahí nos podamos imaginar. ¿Qué es la exposición del riesgo anual? Costo, impacto y tasa de ocurrencia anual. ¿Qué hemos definido? Miren, aquí lo estamos viendo totalmente plano y lo repito, en el Excel es más fácil de ir alimentando todos y esos cada uno de los datos, pero yo digo que las variables que le agregué aquí en este momento en costo de impacto para mí es la improductividad, si el sistema es transaccional, cuánto pierden transacciones, cuánto me cuesta recuperarlo y el valor estimado de pérdida que ya habíamos calculado. Y la tasa de ocurrencia anual, pues básicamente ya es cuántas veces me va a pasar eso al año. Y si nos vamos desagregando un poco más, yo puedo decir que improductividad, ¿cómo la calculo? Venga, es que la improductividad no es solo que el sistema se me caiga 5 minutos, 10 minutos. ¿Cuánto tiempo? Ahora con el tema de COVID hay que replantear mucho esto porque ya no estamos, por decirlo así, hora sillín como estábamos anteriormente, que era 8 a 12, de 12 a 6. Ahora estamos un poquito más trabajando en modalidad remota, donde se valoran más los objetivos que se alcanzan sobre el tiempo que se trabaja, pero en su momento era, venga, si el sistema se cae, ¿cuántos trabajadores están pegados a ese sistema? ¿Cierto? ¿Cuál es el promedio del valor hora que se le paga a ese trabajador? ¿Y cuántas son las horas que este sistema va a estar fuera de servicio? Todo eso lo podemos llevar. Y si ustedes desean en este momento, según la realidad de su empresa, según la experiencia que ustedes tengan, ustedes pueden decir, venga, es que no, en improductividad a mí no me sirve improductividad, sí, yo trabajo en una planta, entonces improductividad lo mido diferente, horas por valor de la producción que saca, no sé. Ahí sí, cada uno, vuelvo y lo repito, con juicio de experto, va determinando de qué manera ajusta correctamente este modelo. Pérdida de transacciones, muy sencillo. ¿Cuántas transacciones hago en una hora y por cuánto tiempo está fuera del servicio? Costo de recuperación. Venga, ¿qué necesito? Necesito un ingeniero interno, cuántas horas me va a dedicar y todo lo demás. Si alineamos esto con plan de continuidad del negocio, les aseguro que va a ser algo bastante interesante en la organización. Valor estimado de pérdida, lo que calculamos hace un rato. ¿Listo? Y el costo de mitigación, pues valor de la solución, lo que les había contado, valor de tiempo improductivo, gasto de costo operacional. Valor de la solución es costo de adquisición en libros, valor de tiempo improductivo, nuevamente usted define si el tiempo improductivo es valor hora, días de trabajo, meses de trabajo, cantidad de trabajadores, y el gasto operacional es cantidad de trabajadores. Hacemos una desagregación de todo eso para poder llegar al cálculo efectivo. Ustedes están diciendo, venga, pero esto tiene mucho y mucho y mucho y mucho y mucho. Ahora que veamos al detalle en el Excel, van a ver que lo sencillo y lo efectivo que podría ser. ¿Les recuerdan que les dije que el riesgo mitigado era lo más subjetivo, pero que había que basarse
en datos muy objetivos. Entonces, ¿cómo decimos el porcentaje de mitigación de una solución? Ya sabemos que ninguna solución mitiga al 100%, ¿cierto? Pero sí tenemos muchas herramientas. Yo por lo menos puedo decir que según su ubicación en el cuadrante mágico de Gartner, puedo decir que esta es la mitigación. Ustedes pueden decir, según la experiencia de mercado, esta es la mitigación. O según mi experiencia propia interna en la organización, los productos Symantec me cumplen a esto, los productos McAfee a estos, los Palo Alto a estos, Fortinet a estos. Eso es una valoración, nuevamente, subjetiva, pero con mucha objetividad en juicio de expertos. Esta es una de las propuestas, ya cada quien entra y define la manera de hacerlo. Ahora bien, vámonos al paso a paso. ¿Listo? Volvámonos con la identificación y valoración de activos. Tomemos lo que ya habíamos hecho, 50,000 y el tema de la multa y las ventas por año. Ya identificamos y valoramos uno de los activos. Aquí el proceso es un poco más, podríamos decir que más aplicado completamente al tema de seguridad de la información, ciberseguridad y todo lo demás, porque aquí ya no solamente es la amenaza per se, sino que hacemos la valoración completa, ¿cierto?, de la identificación de riesgos. Pues no va a entrar al detalle en esta valoración. Aquí incluso conmigo creo que hay expertos en tema de gestión de riesgos, así que hacemos una gestión de riesgos, definimos en dónde queda, definimos los controles, qué control tiene, si ese control es informal y periódico, me va a dar un cálculo para cambiar esta valoración de riesgo. Según eso, en mis cálculos, ahora les digo cómo lo calculo, es un riesgo residual que me baja 7 y me lo sigue dejando moderado, o sea que hay que hacer algo. Valor estimado de pérdida es el paso 4, ya lo habíamos calculado y aquí entran cosas nuevas, ¿listo? Entonces, ya habíamos dicho que el valor de estimado, tomé el de la multa, ¿cierto? Exposición al riesgo 40, posibilidad efectiva de ataque 30%. El valor estimado de pérdida es 120,000, ya lo habíamos visto. Pero la literatura, ya del ROSI, le agrega algo interesante. A nivel financiero, la recomendación para invertir como tope máximo en la mitigación de un riesgo es del 37%. Es decir, si mi valor estimado de pérdida son 120,000, pues podríamos creer que una solución de 100,000 es bien, es apenas, porque estoy 20,000K por debajo de lo que sería el tema de pérdida, pero financieramente no es así. En la teoría que estamos viendo, nos recomiendan que el tope máximo es el 37% de ese valor estimado de pérdida. En ese orden de ideas ya tenemos una variable más de decisión para presentarle a la Junta. Listo, vamos a perder, esperamos, cambio, nueva voz, esperamos perder 120,000, señores Junta, pero el tope máximo financieramente lo vamos a tirar al 37%, explicamos cuál es la teoría, ahí está, no es el caso. Y lo máximo rentablemente que podemos invertir son 44,400K. ¿Listo? Es decir que ya tenemos adicionalmente de ese valor estimado otra variable para poder definir eso. Y esto también donde lo podemos ver en algo que se llama GAS, que son los principios de seguridad del sistema generalmente aceptado, o en su predecesora GAIS, que es principios de seguridad de la información generalmente aceptado. Unos son los sistemas y otros sistemas de la información. Todo este tipo de data, si entrásemos a ver cada una de las teorías, wow, duraríamos 2, 3 horas más aquí hablando de esto, hablando de todo lo demás, pero tenemos las herramientas para ir y consultar. En principio nos podemos ir con esta, podemos ir y ver esos principios de seguridad que aquí nos los indican. Entonces, van 4 pasitos. Entonces, ahora bien, tenemos lo que yo les decía,
más variables, un poco más alineadas al ROCE, ¿cierto? Necesitamos calcular el costo de impacto. Entonces, calculemos de pronto cuánto perdemos en X cantidad de tiempo, si son 50 trabajadores del proceso de ventas, este es RTO, RPO, esto lo dejo ahí, pero no hacemos nada con este cálculo, solo para que sepan que también se puede integrar con VIA, con plan de continuidad y todo lo demás. Entonces, la improductividad, aquí no lo están viendo, pero yo dije si son 50 y a cada uno la hora son $5, este es el tiempo de improductividad, el pérdida en transacciones ya lo teníamos y el costo de recuperación son las horas de, creo que son 5 ingenieros a $5. El valor estimado de pérdida ya lo teníamos y lo único que hacemos es sumar esto. ¿Listo? Valor estimado de pérdida, este y este y este valor. Los costos del impacto, si se llegase a materializar, es de 122.000 y la tasa de ocurrencia ya la hemos visto en 30%. Es decir que para el ROCE esperamos perder en este activo 36.610. Y los costos de mitigación, bueno, ahora bien, hay un control ya definido y, no sé, un aplicativo de gestión de identidades, pongo acá, que cueste $15.000, lo puse para el ejemplo. No genera tiempo improductivo, el gasto operacional son $2.000 en mantenimiento y licencias, es una solución de $17.000 versus lo que esperamos perder, esos $36.000. Ahora bien, el cálculo del ROCE viene siendo eso que espero perder, el porcentaje de riesgo mitigado, acuérdense que es según el cuadrante mágico de Gartner o lo que ustedes decidan, y el costo de mitigación. Con la fórmula que tenemos, básicamente nos da un retorno positivo del 29% el primer año. No se preocupen si esto les llega a dar negativo el primer año. ¿Por qué? Porque con la iteración y con la definición de a cuánto tiempo pensamos recuperar esa inversión, pues puede ser un buen elemento. Les voy, hasta ahí termina la parte un poco teórica. Aquí la parte práctica es incluso más sencilla, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, podemos ver que tenemos, mentiras, qué pena, hasta ahí. No sé si tenemos alguna pregunta o si continuamos con la parte práctica, finalizamos y hacemos preguntas. Cristian, si hay un par de preguntas. Claro que sí, antes de arrancar acá. Bueno, Santiago Noriega hizo dos preguntas. Al principio, ¿cómo abordo el ROCE de manera general en la organización? ¿Contra qué analizo? Pero creo que ya lo fuiste desarrollando. Ajá. Y luego tiene una que dice, ¿cómo aplico el ROCE si el activo no es un sistema o equipo, sino el activo crítico es un proceso crítico de negocio? Buena pregunta. Ahí son los activos intangibles, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas tenemos que realizar la apreciación sobre, podríamos decir, sobre actividades críticas que le afecten al ingreso económico a la organización. No sé, el más sencillo, por decir algo, proceso de mercadeo, ¿cierto? Si de las ventas que realizan desde proceso comercial, nueva voz, si de las ventas que realizan desde comercial corresponden al 40, 50, 60% de los ingresos totales del año, esa puede ser una apreciación. Es fácil para un proceso estratégico, para un proceso misional. Hagámoslo sobre un proceso de apoyo. Un proceso de apoyo podríamos hacer la apreciación sobre el entendido de qué sucede si no se cuenta con el recurso específico o con el recurso indicado para que ese proceso nos apoye la operación de mercadeo. Entonces, si mercadeo hace el 50% del ingreso, pero ese ingreso, el 70% es gracias a herramientas tecnológicas, hagamos la apreciación de TI sobre el apoyo del proceso que genera el ingreso. Entonces, ahí es donde vamos viendo cuál es la mejor manera según
según la cultura de la organización, según lo que yo conozco de la organización, según las directrices de junta directiva, ahí es donde yo determino cómo realizar esa apreciación, esa valoración para esos procesos, para esos activos nuevos intangibles, ¿vale? Es una de las tantas maneras. Podríamos sentarnos a discutir otras tantas más para poder llegar a ese valor. Vale, gracias. Hay otra que pregunta Elida cuando estabas en la diapositiva matriz de escenarios de pérdidas. ¿Quién es la persona responsable de generar esa matriz de pérdidas? Yo en principio, recuerden, yo hablaba de CISO, director de seguridad, gestor de seguridad y todo lo demás. Recapitulando a mitad de la charla, yo considero que más que una persona debe ser un comité. Un comité donde se evalúen varias variables. Podría ser en principio comité de seguridad de la información o ciberseguridad, que son los que tienen claramente el conocimiento del tecnicismo y se pueden apoyar más fácil en el dueño del proceso para hacer esa valoración. O en últimas puede ser un comité estratégico, ¿cierto? Comité directivo con apoyo de seguridad de la información. ¿Por qué? Sí, podemos decirle a la persona de seguridad que realice esa valoración. Pero uno de seguridad está en su islita, ¿cierto? Uno de seguridad sabe del firewall, sabe de las políticas, sabe de las reglas, sabe de todo, pero no sabe la particularidad del proceso, no sé, del proceso financiero y qué pasa cuando la cartera supera, cuando la cartera amorosa supera, no sé, el 30, 40%, de eso no tenemos conocimiento. Ahí es donde necesitamos ese conocimiento técnico nuestro más el apoyo de las particularidades de cada proceso. Vale, gracias. Tengo otra más y seguimos con la práctica. Que por aquí están diciendo, por favor, una práctica. Y Elida dice que muchas gracias. Claudia pregunta, ¿cómo abordo el ROCI cuando necesito justificar un proyecto que no contenga implementación tecnológica y que directamente no mitiga ningún riesgo? Por ejemplo, quiero justificar la contratación de un servicio de consultoría para un gap análisis. Bueno, incluso es más sencillo. El gap de entrada sí mitiga un riesgo, ¿listo? Un riesgo de cumplimiento. Si hablamos no sé, de 1581, que también nos podríamos ir por ahí, la norma nos indica, la guía de responsabilidad demostrada nos dice que pues es interesante tener un análisis de riesgo, gestionarlos, mitigarlos, controlarlos, hacerle optimización y todo lo demás. Entonces, sí o sí, todo proyecto me va a mitigar un riesgo. Debemos encontrar cuál es el riesgo, por lo menos un riesgo de desconocimiento del estado actual en seguridad. Ese es el riesgo que me mitiga un gap. Ah, bueno, la apreciación es súper fácil, la valoración. ¿Por qué? Porque esa consultoría, ese gap, si lo hace con B-Secure, le vale, que no sé, $10,000, $5,000. Entonces es un costo fijo que no va a tener ningún valor asociado adicional. Y ya, ya teniendo eso, podemos decir, venga, es que en caso de que esa mitigación o en caso de que este proyecto no se realice, podemos entrar en, no sé, incumplimiento normativo de circular externa 005, incumplimiento normativo de protección de datos personales, podemos entrar en pérdida de base de datos, porque no sabemos cómo estamos en seguridad, porque no entendemos cuál es el estado actual de nuestra organización. Entonces, sí se puede hacer. Ahí es que encontrar esos puntos especiales, esas variables, esos riesgos ocultos que nos van a permitir apalancar el modelo para sustentar el proyecto o la inversión. Listo, Cristian, gracias. Listo. Entonces, miren, todo lo que les hablé con respecto al ALE es un Excelcito cortico, con respecto al ROCI es otro Excelcito más cortico. ¿Listo? Entonces, lo que les decía,
Aquí tenemos este activo valorado en 5.000K. Tenemos por acá que ese SAS nos vende por hora $50. En 12 horas nos vende tanto. Incluso aquí podríamos decir, no, venga, es que las ventas al día son 24/7, entonces 24 horas. Bienvenido sea. Al mes nos vende tanto y al año nos vende tanto, ¿cierto? Es decir, que así sacan saca esta parte del escenario de pérdida. Las multas, ¿qué más podríamos tener? Si hay un buen conocedor de la organización, tema reputacional, aquí podríamos poner otra columna de tema reputacional y todo lo demás. Amenazas, solo puse 2. Falla eléctrica, si pasa 2 veces cada 3 años, identificamos que es en la tasa de ocurrencia anual, pues la tasa de ocurrencia la tiramos al 60, el robo y chantaje lo tiramos al 30%. ¿Qué nos indica esto? Que este valor lo podemos sacar según la experiencia, según las veces que ya haya pasado, según información del sector, según la manera subjetiva, pero basado en cosas realistas que tenemos, ¿cierto? Pero lo mejor en probabilidad y en todo lo demás es basarse en la experiencia. Pero ¿cuál es el inconveniente? Como las organizaciones no miden, no saben cuántas veces les ha pasado. Como no tienen un sistema de monitoreo, no saben cuántas veces les ha pasado. Entonces ahí es donde es interesante basarse en experiencias del sector, asistir a este tipo de charlas para conocer métricas, hacer capacitaciones y certificaciones, porque créanme, hay grupos abiertos donde se da mucha información, no toda, en grupos cerrados de capacitaciones, de certificaciones, uno puede encontrar buenos elementos para encontrar esa data. Identificación del factor de exposición también es según conocimiento que tenemos del consultor, del experto. Venga, es que si yo tengo si la amenaza de robo y chantaje, yo le monto un WAF, pues yo creo, por sí solo el WAF no me va a evitar que me sigan robando, sí me va a mitigar, pero sigo expuesto un 40%. Diferente es que si se me va la energía, ya tengo un sistema de redundancia, pues a lo sumo un 5% quedaría expuesto. ¿Por qué? Porque una falla eléctrica, no sé, puede que haya planta, el sistema de redundancia puede que sea en HA, en alta disponibilidad, o puede que no, pero no me va a tomar más de ese 5. Nuevamente son valores que con la data histórica de la organización podemos sustentar. Y ya, con eso tenemos que el SAS, por una falla eléctrica, ¿cierto? Que su tasa de ocurrencia es del 60% según lo que definimos, y que el factor de exposición es mínimo. Aquí vamos a tener esta expectativa de pérdida del 100%. Si tuviera de $1.500. Si tuviéramos acá 100%, ¿cierto? De factor de exposición, es decir que si estuviéramos completamente expuestos y siempre nos pasara, pues tendría que ser un valor muy similar a los 50.000, muy similar, no, idéntico. Entre menos expuesto esté, ¿cierto? Y entre menos me pase, más económico para la organización. Entre más expuesto esté y más veces me pase, más costoso para la organización. En ese orden de ideas, digamos que un WAF más, no sé, un proceso de revisión de código. Bueno, para este no nos aplica, vámonos para el de robo y chantaje que tiene un WAF y que estamos expuestos porque nos ha pasado una vez cada 3 años al 30%, ¿cierto? Si a ese WAF adicionalmente le hacemos un análisis de vulnerabilidades y gestión de parches, podríamos decir que reducimos la exposición 20% más, ¿cierto?
Es decir, que pasamos de esos 120.000 a 60.000. Venga, pero si adicionalmente yo le hago un análisis de código a eso, ¿qué podría pasar? ¿No? Pues baja un poco más. Y así empezamos a tener este primer paso, que es el cálculo del ALE. Es muy sencillo, ya lo ven, que revisado y validado de esta manera, ya formulado, nueva voz, es muy sencillo. Sí, hay cosas que en teoría podríamos decir, venga, pero es que esto no es así porque en mi empresa pasa de esta y esta manera y mi financiero no me va a comprar esa idea. Bueno, usted como experto, usted como conocedor de la cultura organizacional, usted como profesional en seguridad, ya tiene la herramienta, lo que necesita es ajustarla de manera tal que aplique completamente para su organización. O en caso mío, como consultor, que la sepamos moldear para cada uno de los clientes. Es decir, un cliente que es del sector de la producción, vale, tiene unas particularidades. Un cliente del sector postal y giros, cliente financiero, banco regional de microcréditos, o un banco un poco más grande, ¿cierto? Empresas que manejan dinero del Estado. Tiene unas particularidades, pero ya con la herramienta, ya sabiendo de gestión de riesgos, activos y amenazas, podemos tener en principio una expectativa de pérdida anual, ¿vale? En principio. Y el ROCI nos llevamos lo que ya tenemos, ¿cierto? La gestión de riesgos es para darle la formalidad que seguridad requiere, al igual que los controles, porque también es cierto, venga, no le haga ROCI a todo. No le haga roce a todo, no pierda su tiempo. Pues si usted hace la valoración de un riesgo y de una le queda en nivel aceptable, pues ¿para qué se va a inventar un control o un proyecto? No, eso no va. Si usted acá, por ejemplo, si su control es, no sé, si aquí dijese que la aplicación de un control le baja el riesgo a 3 y 3 ya no es moderado sino aceptable, las matrices que ustedes tienen están formuladas, pues venga, con el control sencillito que yo tengo, me lo baja a una zona de riesgo aceptable. No tengo necesidad de ponerme a inventar cosas si está moderadamente bien. Y una evaluación de riesgos de empresas en promedio, donde salen, no sé, 50, 60 riesgos, y es una empresa medianamente madura en opción de tratar el riesgo residual. Después que vas a tener, a lo sumo serán 10, 15 riesgos, por mal que nos vaya. Y de esos 15 riesgos pueden haber controles transversales a más de un riesgo. Entonces, aquí es donde entra la gestión efectiva del tratamiento de riesgos y nos vamos a dar cuenta que sí, el ROCI está como largo, como esta y otra cosa, pero no es para los 50, 60 riesgos. No, es para una cantidad específica de riesgos. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas ya tenemos riesgos, ya tenemos controles. El ALE, miren, es el mismo que encontramos por acá, 120.000. Por acá ya lo modifiqué, pero bueno, acá uno de estos me da 120.000, estoy seguro, sí, es este, miren, 120.000, incluso ya sabemos cómo sacarlo. Aquí lo adicional que le metimos, básicamente que la teoría nos indica que el tope de inversión, ¿cierto? Que el tope de inversión, financieramente hablando, es recomendable, no es una camisa de fuerza, que debe ser el 37%. ¿Qué vamos con esto? Pues que si tenemos en un activo con un valor estimado de pérdida de 120.000, nuestra solución, a lo sumo, recomendable que cueste $44.400. ¿Listo? Visto en Excel, si ven que ya no es como tan complejo la cosa. Nuevamente, acá, la exposición al riesgo anual, ustedes, aquí es donde juegan con sus variables. Les digo, estas tres, bórrenlas de su mente. Esto lo tengo ahí porque hay una integración con un VIA, con un Disaster Recovery Plan. Pero esto también quítenlo.
si quieren hacer más fácil el modelo. Y en ese orden de ideas ya le queda la improductividad. Aquí yo puse que valía $7 por 5 horas, o sea que me da este valor por 50 trabajadores, porque la improductividad se mide no solamente de un trabajador, sino que hay 50 que van a estar fuera del servicio. Pérdida de transacciones, ¿cierto? Pérdida de transacciones es un valor que tenemos de acá, que ya sabemos cuál es el valor ventas horas, se venden 50,000 en una hora, y vamos a estar por fuera 5 horas, pues perdemos 250,000. Y en costo de recuperación, estimado de que un ingeniero de seguridad se gana un poco más que el promedio de todos, puse $7, por esas 5 horas que va a estar desenfocado de su trabajo haciendo eso, va a tener este valor y nos va a dar que eso son $2,035 más valor estimado de pérdida que ya lo calculamos. Tenemos el costo del impacto. ¿Listo? ¿Qué tenemos con esto? Que esto de acá ustedes lo pueden ajustar según la necesidad. Ustedes me pueden decir, venga, es que esto para mi empresa no aplica. Bueno, pues quítelo y funcione solo con el valor estimado de pérdida y siga trabajando con él. Ah, venga, es que en mi empresa le queda faltando 3 variables más, que es relación con proveedores, cuánto me cuesta la hora un proveedor, un consultor de SAP que me está haciendo la implementación, y esa gente de SAP cobra mucho, entonces me falta incluirla. Ahí ustedes van metiendo lo que realmente necesiten, ¿vale? Y ahora bien, habíamos dicho que el costo, la exposición del riesgo anual es el costo por la tasa de ocurrencia, que para este caso lo habíamos dejado en 30%. ¿Listo? Costos de mitigación es, ¿cuánto me cuesta la solución? Puse que hay un control de políticas, pero yo quiero un aplicativo de gestión de identidades en $15,000. No sé dónde lo hacen en 15,000, pero este es el ejemplo. No genera tiempo improductivo. Tiempo improductivo es que, venga, voy a poner una solución de cifrado, pero me demoro 10 minutos más iniciando sesión. Súmele eso. Hoy en día, con COVID y todo lo demás, ya el chip nos ha cambiado un poco. Gasto operacional, mantenimiento anual son $2,000. El costo de mitigación son 17,000. La expectativa de pérdida de riesgo anual es esto. Entonces, ahora bien, tenemos que para el activo SAS, con un riesgo de exposición de 36,000, que ya sabemos de dónde salió, con un porcentaje de riesgo mitigado que para mi caso lo hice con el cuadrante mágico de Gartner. Nuevamente, ustedes lo sacan con la experiencia del cliente, con su percepción sobre una fábrica, con lo que requieran. Ya van a ver que este valor no nos afecta mucho. Y el costo de mitigación que tenemos aquí. Entonces, miren, en ese orden de ideas, decimos que tenemos la exposición a un riesgo anual que es de $36,000, pero con una solución que en total nos vale $17,000 con un porcentaje del 60% de efectividad, vamos a tener un retorno de inversión positivo del 29% el primer año. Es decir, que presentado esto a la Junta, le podemos decir, señores Junta, tenemos un riesgo de pérdida anual de $36,000, pero con la solución que yo les traje aquí, vamos, que cuesta $17,000 y estos cálculos que venga se los explico a un nivel más ejecutivo, ahí hacemos un resumen algo diferente, vamos a tener un ROCI del 29%. Pero podría pasar que sea necesaria la implementación sí o sí de una solución porque la norma lo pide, pero que su costo sea mayor, sea 50,000, ¿cierto? Entonces vamos a tener un ROCI positivo, un ROCI negativo, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que nos toca seguir iterando, ¿cierto? Nos toca seguir iterando hasta que ese costo de mitigación, hasta que ese ROCI nos dé positivo. Es decir, miren, la exposición al riesgo puede que no varíe para el segundo año, ¿cierto? El riesgo mitigado puede que incluso suba por la afinación de la máquina, pero el costo de mitigación ya solo van a ser
ya solo va a ser 5.000 en renovación. Me fui por lo alto. Van a ser una renovación de 5.000. Van a ser 20.000 en renovación. No sé. Para el segundo año, señores Junta, vamos a tener un ROCI positivo del 26%. Es decir, es una inversión en el mediano plazo. Pero bueno, sigamos. Digamos que la solución es extremadamente cara y nos cuesta 45.000, 40.000 al siguiente año. ¿Qué hacemos? Pues nada. Seguimos iterando. Este valor va a cambiar, ¿no? Porque hay una nueva evaluación de riesgo y todo, pero en este caso lo estamos haciendo muy rápido. Digamos que aquí crece, pero no tanto. Y que ya para el tercer año nos van a dar un valor mucho mejor, porque pues así son las negociaciones. Incluso, pongámoslo en 30.000. Con el 10. No, señores, sigue siendo negativo. Entonces, señores Junta, miren que si ustedes me creen y me compran la idea, ya para la renovación del cuarto año, que nos va a costar 25.000, ya vamos a tener un retorno de inversión positiva y desde hoy vamos a estar mitigando ese riesgo. Versiones en tecnología son a 3, 4 años, 5 años. Es decir que, pues para el ejercicio, ahí en la presentación era más fácil decirles que todo era bonito desde el primer año. Desde la realidad, esto es lo que les va a pasar. Que una solución por sus costos, implementación, en el primer año tenemos un retorno negativo, en el segundo un año negativo, en el segundo un retorno negativo, y en el tercero un retorno negativo, y en el cuarto puede que haya un retorno positivo. Pero si son controles que normativamente necesitamos implementar, incluso a 4 o 5 años que tengamos un retorno positivo, va a ser una herramienta poderosísima. Créanme, las negociaciones de TI, ustedes mejor que yo lo saben, son a largo plazo. Entonces miren que acá, jugando fácilmente con un Excel, entendiendo la teoría que les acabé de contar, entendiendo un poco más el tema en la práctica, ya estamos un poco más conscientes de que es sencillo implementar este tipo de herramientas. Para que ya vamos finalizando, lo que hicimos o lo que hice puntualmente en la modificación de este modelo fue tomar un modelo que ya existía y meterle las variables que yo consideraba. Y eso mismo pueden hacer ustedes. El modelo ya está, incluso las modificaciones que yo tengo pueden servir para que ustedes realicen implementación de lo que consideren y en ese orden de ideas tengamos una herramienta financiera que nos va a soportar o nos va a apalancar todo lo que tiene que ver con inversión en TI, inversión en seguridad y cumplimiento normativo. Entonces, esto es un factor de decisión importante, seguridad informática y de la información, si le apuntan a los objetivos críticos de la organización. La falta de control con relación a la inversión en seguridad de la información pone en peligro la perennidad de las organizaciones. Muchas veces la frase más común es que si aquí nunca ha pasado, eso no va a pasar, siga. Hasta que llega una multa, una investigación de la SIC y ahí sí todo el mundo, ¿por qué no me dijeron eso? Hay poca planeación en las organizaciones, no sabemos qué obligaciones, qué actividad es urgente, cuál es importante, ¿no? Se va haciendo lo que se considere en el área y una herramienta como estas, pues básicamente nos va a ayudar a calcular de manera correcta y fácil el retorno sobre la inversión en seguridad. Eso era lo que tenía planteado. Se me olvidó la diapositiva de gracias, pero aprovecho y se los digo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Creo que nos hemos pasado unos cuantos minuticos, pero eso sucede cuando me emociono a veces.
empiezo a hablar de más. Creo que es momento de que si tienen algunas preguntas, algunas apreciaciones, algunas, algunas apreciaciones y críticas constructivas sobre el modelo, bienvenido sea. Tal como les dije, es modelo vivo y en continua construcción. Muchísimas gracias a todos por su atención, al capítulo Isaca Medellín por hacerme partícipe de estos nuevos cafés sin café y sin refrigerio. Cristian, muchísimas gracias. Bueno, pues te cuento que aquí han escrito que muchísimas gracias, que muy bien presentado. Tenemos 3 preguntas para pues resolvérselo a las personas que se quieran quedar. Una muy importante, las personas de México, Salvador, Perú, que nos están acompañando, ¿dónde más me dijeron? A ver, me devuelvo. Colombia, El Salvador. Preguntan que si vamos a mandar junto con la presentación el Excel con toda la formulación. Sí, no hay inconveniente. Bueno, y otras 2 que están aquí. Una pregunta es, ¿cómo se interpreta el ROSI positivo y cómo se interpreta el ROSI negativo? O sea, un 26% positivo o un 9% negativo. Ok. El ROSI negativo es cuando no hay retorno sobre la inversión. Cuando en el primer año sigue habiendo, los costos de implementación van a superar el costo del control. No, nueva voz. Cuando los costos del control van a superar aún los costos de mitigación del riesgo. Es decir, que en el primer año no vamos a tener un verdadero retorno sobre la inversión. Va a ser negativo. Cuando hay ROSI positivo es que ya hay un porcentaje a favor de retorno sobre la inversión. Esa es como la manera de leer el ROSI positivo y el ROSI negativo. Aquí, 56% no hemos recuperado la inversión, menos 37 tampoco hemos recuperado la inversión, menos 10 no la hemos recuperado, 9% empezamos a recuperar inversión. Esa es como la lectura. Listo, gracias. Y tengo una última, dice, ¿aplicas análisis costo-beneficio basado en alguna fórmula de ingeniería económica? Hay 2 fórmulas de ingeniería económica que tenemos aquí. ROI, retorno sobre la inversión, y BPN, valor presente neto. Por allá en algún momento hablé sobre el BPN. Se puede utilizar el BPN para activos que generen un ingreso. ¿Por qué? Porque así traemos a hoy el valor de un activo en 2, 3 años. Entonces, se podría utilizar o se podría adelantar razones financieras adicionales, ¿cierto? Para el cálculo de esas variables a la hora de realizar el ROSI. También podríamos utilizar el EBITDA o el EBIT en cualquier momento para tener estrategias de decisión versus ingresos corporativos sobre lo que tenemos, pero pues ya es algo que se requiere en un poco más de madurez, ¿cierto?, de estos sistemas. Pero esas, en este caso, son las únicas 2 razones financieras que estamos trabajando, ROI y BPN, que no la explicamos, sino que solamente la mencionamos. Listo. Ahora sí, terminamos con las preguntas. Cristian, muchísimas gracias de nuevo y a todos por acompañarnos, por sus preguntas, por su participación, por todos los mensajes aquí. Que felicitaciones, qué tremenda presentación. Muchas gracias a todos por la atención y por la compañía en esta sesión. Listo, muchísimas gracias a todos. Les enviamos el material al correo que nos dejaron en la inscripción al webinar, ¿vale? Gracias.